Gracias. Bien, bien. Entonces, vamos a Gracias. empezar con esta imagen. Bien, esta es una imagen, ¿sí?, del Señor Jesucristo en la última cena y es una caricatura. Y básicamente habla de que uno lo negará, otro lo traicionará y otro dirá que Jesús apoya el socialismo del siglo XXI. Bien. Y, y es verdad que sobre Jesús tenemos muchas ideas políticas sobre el Señor. Entonces, ¿por qué podemos decir esto? Porque vemos algunos comportamientos y podemos decir, ah, eso se parece a lo que yo creo políticamente, y el otro no, eso se parece a lo que yo creo políticamente. Bien. Ay, es que ellos tenían todas las cosas en común, entonces, era comunista, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir a ahondar cuál es el pensamiento de la ley y del gobierno para tener un juicio político o un concepto político correcto. Bien, esa es la clave. O si no, podemos estar creyendo cosas que no es correcto. Bien, entonces vamos a mirar esas bases. Entonces, la primera base es la verdad. ¿Por qué? Porque si no hay verdad, ¿para qué ley? ¿Sí? La idea posmodernista dice que ya, ¿sí?, que cada cual tenía una verdad. Y la idea progresista dice que ya no hay verdad. ¿Sí? En la era de la posverdad es el progresismo. Entonces, en el modernismo, en la era moderna, la verdad existía y se comprobaba a través de la ideología. Es decir, la gente debatía las ideas y veía cuál era la más razonable o cuál tenía evidencia. Luego en el posmodernismo, no, ¿sabe qué? Cada cual tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero si cada cual tiene su verdad, por lo tanto la verdad no existe. ¿Sí? Porque si para mí es verdad el canibalismo y para ti no, tú estás en peligro. ¿Sí? Bien, porque yo creo que el canibalismo es bueno y tú crees que no, ¿cierto? Entonces, a la larga la verdad no existe. Entonces, la conclusión del posmodernismo fue, no hay verdad, y eso es lo que es el progresismo. ¿Sí? El progresismo es, no hay verdad, sino que el progreso sí se da a través de lo que la sociedad diga. ¿Sí? Como si la sociedad, ¿sí?, entonces nos llevara bien, como si la gente fuera buena. ¿Sí? Pero no, somos malos. ¿Sí? El pecado habita en el corazón del hombre. Si lo dejamos al ser humano libre, sin ley, o sea, en total libertinaje, no va a atender a lo bueno. ¿Sí? Esa es una regla clara del conocimiento y de la ciencia, y de todas las ciencias, incluidas las ciencias humanas, y es la segunda ley de la termodinámica. Los sistemas abandonados tienden al desastre, tienden a elevados grados de desorden. O sea, las cosas que se abandonan no se mejoran, sino que se dañan. ¿Sí? Bien, un carro abandonado se oxida, no se mantiene brillante. Bien, eso es. Entonces, el progresismo es esa tonta idea de decir, dejemos a ver que la sociedad misma nos va a llevar a lo bueno. Pero porque como no hay verdad, entonces lo que la sociedad empiece a decir, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Bien? Entonces, la clave para entender gobierno es entender el concepto de verdad. ¿Sí? Y la verdad existe, créala o no la creas. ¿Sí? La verdad existe. Tú puedes decidir no creer la verdad, pero vives con las consecuencias de la verdad. Así no la creas. ¿Sí? Entonces, yo no creo en Dios, Dios es la verdad, pero no creo en Él, soy ateo, pero vivo en un mundo, ¿sí?, que tiene consecuencias del diseño de Dios, de esa verdad. ¿Bien? Entonces somos libres para no creer la verdad, pero no para salirnos de las consecuencias de la verdad, del diseño de la verdad. Entonces Dios nos da libertad. Y esa libertad es poder decidir conociendo la verdad. Y eso está en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Note que no es el conocimiento de la verdad lo que nos hace libres. Yo puedo saber mucha verdad, yo puedo saber mucha Biblia, ¿sí? Pero eso no me hace libre, ¿sí? No dice, y conoceréis la verdad y serás libre.
No. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la libertad produce seres libres. Pero ¿cómo produce seres libres? Cuando yo conozco la verdad, y conocer es algo íntimo, es decir, yo tengo las evidencias de que esto es verdad, yo conozco la verdad, y luego yo tengo libertad de decidir si obedezco esa verdad que conocí o no. ¿Sí? Eso es libertad. Libertad es poder decidir conociendo la verdad y aceptar la responsabilidad de mi decisión, es decir, aceptar las consecuencias de lo que yo decida. Eso es libertad, libertad es eso. ¿Sí? Entonces yo puedo haber conocido la verdad y decidir desobedecerla. Entonces yo conozco la verdad, no robarás. Pero me llevo unas hojitas de la resma de mi oficina. Me las llevo para mi casa. Yo conozco la verdad, pero decido desobedecerla. ¿Sí? Yo puedo hacer eso porque soy una persona que tiene libertad. Pero no es bueno desobedecer la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no soy libre. ¿Por qué no soy libre? Porque en mi conciencia está que me robé esas hojas de papel. ¿Eh? Entonces yo conozco la verdad y cuando decido obedecer la verdad que he conocido, entonces, ¿sí? Ya no decido yo, no decido por mi carne, sino que hago a Jesucristo Señor de mis decisiones. ¿Mm? Es decir, ¿qué haría Jesucristo ante esa verdad que yo acabo de conocer? Obedecerla. Entonces, obedezco. Y Cristo, que es la verdad, me hace libre. Esa es la forma de decidir. ¿Sí? Yo sé la verdad y ahora tengo la libertad de hacerla o no hacerla. El problema es que a medida que conocemos verdad, esa verdad está en nuestra conciencia y nos empieza a redarguir cuando no la obedecemos. Entonces dejamos de ser libres. Bien, lastimosamente en español tenemos la palabra libertad y no tenemos una palabra para ser libres, una sola palabra, sino que nos toca usar el compuesto de la conjugación del verbo ser o estar y entonces es ser libre. En inglés hay las dos palabras, liberty, que quiere decir la libertad interna para decidir, ¿sí? Que es la libertad en español, y freedom, libre dominio, ¿sí? El freedom, que es la libertad externa. Bien, entonces esto es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará freedom, ¿sí? Seremos libres cuando obedecemos la verdad de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos da la libertad, y eso es lo que nos da la libertad al ejecutarla correctamente, y lo que nos da es ser libres. Bien, ¿qué es la verdad? La verdad es la correcta descripción de la realidad. La palabra más importante en esa afirmación es correcta. ¿Sí? Porque si la verdad es la correcta descripción de la realidad, entonces al ser correcta quiere decir que hay un absoluto, que hay un parámetro que nos dice qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Por lo tanto, hay Dios. ¿Sí? Porque si no hay Dios, no hay verdad. Cada cual hace lo que quiera y entonces no necesitamos leyes. ¿Sí? Y si no hay leyes, pues no hay gobierno, ¿cierto? Pero tiene que haber una verdad para que podamos tener leyes. Entonces, la verdad es la correcta descripción de la realidad. Y al ser correcta, implica que hay un dador y establecedor de esa ley que es superior a nosotros. Porque para dar una ley, quien da la ley, quien establece una ley, tiene que estar en mayor autoridad sobre esos de la ley. ¿Sí? Esos que van a recibir esa ley. ¿Sí? Entonces, una autoridad es la que puede establecer una ley. ¿Bien? Entonces, la verdad es todo el diseño de Dios para cada cosa. Eso es la verdad. Lo que Dios diseñó para cada cosa. Lo que Dios, su palabra, el diseño de su creación nos enseña. Por eso vemos que el Señor Jesucristo es la verdad, ¿sí? Es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? La verdad es el Señor Jesucristo. Es decir, Él es el logos, Él es el orden de cada cosa. Bien, por eso ya no digo yo ya no decido, sino decide Cristo en mí. Bien, y Él nos da la promesa del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Sí? Cuando somos cristianos,
creemos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo nos guía en nuestro caminar con Cristo hacia la verdad. ¿Bien? Entonces, la verdad existe. ¿Sí? Eso de que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, eso no hay verdad. ¿Sí? Ahora, la verdad, ¿cómo se comprueba? Con evidencias, porque es la correcta. Y para decir correcta descripción de la realidad, vamos a ver qué es lo más evidente. Porque tú puedes creer lo que quieras, ¿sí? Pero veámoslo a ver a través de la evidencia. El problema es que la mayoría de las creencias que tiene la gente no quiere comprobarlas a través de las evidencias. Pero cuando vamos a la evidencia, vemos que definitivamente, ¿sí? Dios es, ¿sí? Y Cristo es, y el Espíritu Santo es, ¿sí? Y el Padre es, ¿sí? Bien, Dios es en sí. Esa es la mayor evidencia que hay. Bien, es Dios. Entonces, el concepto de verdad es clave para entender gobierno. Porque una de las labores del gobierno es esta, cuidar la verdad. Bien, entonces, ¿cómo saber cuál es la correcta descripción de la realidad? ¿Cómo saber cuál es la verdad? La más razonable. ¿Sí? Lo más razonable. ¿Qué tiene más razón? Hay cosas que aún no conocemos toda la verdad de eso, ¿sí? Pero es lo más razonable. Esto es más razonable que lo otro. ¿Sí? Bien. Entonces, es por este lado. Porque si decimos, no, pues es que no, yo creo que hay extraterrestres que no sean ángeles, ¿sí? Porque pues extraterrestres son los ángeles. Pero no, yo creo en los marcianos y creo en todo eso. Cuando vamos a la evidencia, pues la evidencia nos dice que no, ¿sí? Pero es que como usted no estuvo allí, no es que como no estuvimos allí, pues ¿qué vamos a saber? No, pues entonces cualquier cosa puede pasar y podemos creer en lo que quiera porque no estuvimos allí. No, ¿qué es lo más razonable? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver y decir. La verdad va a ser evidenciada por las evidencias de ella misma, es decir, la razón, que es lo más razonable. Esa es la verdad. Bien. Entonces, voy a hacer el ejemplo de esto. Uno de los casos más sonados de juicio por asesinato en los Estados Unidos fue el asesinato de la esposa de O.J. Simpson, el jugador de fútbol americano. Este jugador pues fue a juicio, hubo evidencia, ¿sí? Para inculparlo, pero quedó libre. ¿Por qué? Porque fue un juicio que se politizó, ¿sí? Un juicio que fue básicamente la política y, eh, y básicamente fue que los republicanos que apoyaban a la víctima y los demócratas a O.J. Simpson. Bien, entonces, al politizarse, pues no se llegó a un veredicto correcto con la evidencia, pero la evidencia daba que él asesinó a su esposa. Bien, bien. Ahora lo vimos acá con el asesinato de esta DJ Valentina, Valeria Valentina, ya no recuerdo, creo que es Valentina. ¿Por qué? Porque pues se creía que era este novio que tenía de Estados Unidos, pero una vez vimos el video, ¿sí? De él echándola en el carro, pues ahí ahora tenemos una evidencia, ¿sí? Ahí, aunque no está la evidencia de él matándola, pero, ¿sí? Es algo que nos puede llevar a lo más razonable es que él es el asesino. Bien, entonces, la verdad se comprueba con evidencia. Pero para ello tenemos que estar dispuestos a pesar esas evidencias, a tener abierta la mente para ello. ¿Sí? Y vamos a comprobar el orden de Dios siempre. Bien. Pero resulta que la verdad fue afectada, ¿sí? Porque la verdad, ¿sí? Se afectó cuando el hombre peca. Porque el pecado entenebreció el entendimiento, dice la palabra. Entonces, ahora no entendemos como antes en nuestra conciencia. Recordemos que el entendimiento está en nuestra conciencia, está en nuestro espíritu. Ahora no entendemos por qué pecamos y estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. La verdad se pierde cuando el hombre peca, pero Dios en su plan de misericordia, entonces empieza a revelar verdad a través de individuos, a través de la nación de Israel, para que volvamos a él. ¿Bien?
y prometiéndonos el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Bien, el Señor Jesucristo viene, pero no todos lo aceptan, no todos aceptan la verdad, ¿sí? Y dice Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bien, entonces, aún así hay personas que no creen en Jesús, que no creen en Dios, que no solo no creen, sino reniegan de Él o que se oponen a Él. Bien, entonces, ¿cómo hace Dios para que conozcamos más verdad? Pues este se llama el Evangelio. Y a través del Evangelio restringe el poder que hay en la maldad. ¿Sí? No es que Dios esté peleando con Satanás, ¿sí? Sino que nosotros estamos bajo la ley del pecado y de la muerte y nuestras obras son malas. ¿Sí? Pero con el Evangelio hay una transformación, hay un arrepentimiento y empezamos a hacer mejor obras buenas. ¿Bien? Entonces, esa libertad que es interna, ¿sí? Para que esa persona que ahora cree en Dios recibe esa libertad interna al creer en Dios, va a expresar una libertad externa a través de las obras de la verdad. ¿Sí? Cuando un cristiano empieza a practicar los principios bíblicos, ¿sí? Entonces es libre también externamente, no solo internamente. ¿Sí? Y esa práctica de esos principios bíblicos es la verdad. Bien. Bien. Entonces, Dios, aún así, ¿sí? Desde antes, para poder elegir la verdad o no, o desobedecerla, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, libres como Él, entonces podemos tener libre decisión, podemos decidir lo que queramos y asumir las consecuencias de lo que queramos. ¿Sí? Pero, ¿cómo íbamos entonces nosotros a juzgar entre el bien y el mal? ¿Sí? Dios nos dio una ley en nuestra conciencia y esa ley es la ley natural. A cada ser humano, en su espíritu, en su conciencia, les dio una ley, le puso una ley. Eso ya lo habíamos hablado en la primera sesión que vimos o la segunda con ustedes, pero vamos a retomarlo y recuerden, Él hace el espíritu, nos hace a todos con espíritu, en el conciencia, en el espíritu está la conciencia y en la conciencia pone un archivo que es la ley natural. ¿Sí? La ley natural es la ley escrita en el corazón del hombre. Entonces acá en Romanos 2 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿sí? Porque los gentiles no tenían ley porque no eran parte de Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos y les es contado por justicia, ¿cierto? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Entonces, todo ser humano en su conciencia, sea ateo, sea satanista, lo que sea, sí, tiene la ley natural. Por lo tanto, al tener ley, ¿sí? Es responsable. Y este es un primer principio de la ley. Cuando hay ley, hay responsabilidad. Ese es un principio de gobierno, un principio de la ley. Si hay ley, hay responsable. Hay un responsable de haber establecido esa ley y hay unos responsables de vivir bajo esa ley y obedecerla. Y si la desobedecen, van a ser castigados. Esos son los principios de la ley, ¿sí? Que es el fundamento del gobierno. Bien, entonces hay leyes. ¿Sí? La primera ley que tenemos es la ley natural, ¿sí? Como ser humano nosotros, ¿sí? Ahí están las leyes físicas como parte de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Pero recordemos que nuestro cuerpo fue después del espíritu, ¿no? Entonces, como espíritu, o sea, como ser humano, en nuestro espíritu estuvo primero la ley natural. Bien, también lo tenemos acá en Eclesiastes 3, ¿sí? Que es la eternidad puesta en el corazón de nosotros. Esa es la ley natural. Bien, esa ley natural también se llama ley de la razón, ¿sí? O la verdad autoevidente, o sea, lo obvio, ¿sí? Esa es la ley de la razón, ¿sí? Por eso, las evidencias de la verdad, ¿sí? Son las más razonables, o sea, la ley natural me va a dar, ¿sí? Lo más razonable es que esto es verdad. Bien, cada individuo puede razonar y puede identificar la verdad. Por eso es que dice Romanos 2, de manera que, Romanos 1, 20, de manera que no tenemos excusa.
No hay excusa porque tú tenías la ley natural en tu conciencia y podías razonar. No, pero es que yo vivía en la selva y nadie me predicó el evangelio. No tienes excusa. ¿Por qué? Porque ahí está la creación. Y si tú a través de la ley natural razonas la creación, sabes que hay Dios. Y sabes cuál Dios es. Bien, entonces por eso no hay excusa. Nadie tiene excusa. ¿Sí? Nadie tiene excusa por cuál ley, por la ley natural. Bien, entonces la ley natural nos da esa primera idea de la libertad que tenemos para decidir y las consecuencias que debemos asumir al decidir obedecer o desobedecer. Bien, entonces un ejemplo de eso es que es malo, yo no necesito leer la Biblia para saber que es malo asesinar a otra persona. No necesito leer, no asesinarás. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que si me matan a mí, pues eso es malo. O no necesito ser cristiano para saber que si le pego un puño a alguien es malo. ¿Por qué? Porque si me pegan a mí el puño me duele. ¿Sí? Solo por ley natural lo sabemos. ¿Sí? Bien, pero lastimosamente el pecado nos lleva a pensar que somos peores o mejores que otros. ¿Sí? Y eso es lo que se llama la asumida desigualdad del hombre. Pero el hombre no es desigual, es igual ante Dios. ¿Bien? Entonces vamos a mirar un poquito cómo la ley natural empieza a ser base para todas las demás leyes. La ley natural, ¿sí? A través de la ley natural yo puedo empezar a entender las leyes físicas. ¿Sí? Por ejemplo, a través de la ley natural, yo veo que las cosas se caen hacia abajo. Eso lo veo es a través de la ley natural. No es que la primera vez que algo se me cayó, yo dije, ah, eso es la ley de la gravedad. No, a través de la ley natural yo empiezo a ver cómo es el mundo. Digo, ah, las cosas naturalmente se caen hacia abajo. ¿Sí? Pero cuando empiezo a razonar la ley natural, por qué las cosas se caen hacia abajo, entonces Dios empieza a revelar y nos da esa ley física, que es la ley de la gravedad. ¿Bien? También a partir de la ley natural, o la ley natural es base también para, no solo para las leyes físicas, sino para las leyes morales. ¿Bien? Entonces, a través de la ley natural yo puedo saber lo que es el amor, ¿sí? Lo que es el odio, ¿sí? Lo que es el orgullo, ¿sí? Esa nos da ese piso para las leyes físicas y las leyes morales. Pero entre la ley física y la ley moral, ¿sí? Hay dos diferencias muy grandes. La primera es que violar las consecuencias, violar las leyes físicas, o sea, desobedecer las leyes físicas, tiene consecuencias inmediatas. ¿Sí? O sea, si tú violas la ley de la gravedad, pues te caes, ¿sí? Y te caes en la rodilla, ¿cierto? Pero si lo sigues haciendo, a futuro ya vas a dañarte tu rodilla. Mientras que violar las leyes morales solo tiene daños o consecuencias mediatas, no inmediatas. Es decir, que Dios tiene misericordia con nosotros y que así mintamos una vez, ¿sí? No nos da de una la consecuencia. Porque ¿cuál es la consecuencia de violar la ley moral? Que es el pecado, la muerte, ¿sí? ¿Cierto? La consecuencia de violar la ley moral es pecar. No, violar la ley moral es pecar y su consecuencia es la muerte, porque cuando todos pecaron, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su providencia y misericordia, no nos da de una la muerte cuando la primera vez que mentimos, ¿sí? Sino que nos da plazo para arrepentir. Pero si yo sigo mintiendo, pues voy a llegar a obtener las consecuencias mediatas, ¿sí? De que ya la gente no confía en mí, de que ya no puedo hacer negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, violar las leyes morales tiene daños mediatos. Imagínense si Dios tuviera la justicia con nosotros de violar una ley moral y de una nos diera la consecuencia, no estaríamos ninguno acá, ¿cierto? Entonces, Dios tiene misericordia con nosotros. Bien, esa ley moral también, esa ley natural también se le llama la ley del amor, ¿sí? La ley del amor. Por ley natural, yo por amor no voy a matar a otra persona, yo voy a ayudar a otra persona, yo voy a cuidar el medio ambiente, ¿sí? Yo voy a cuidar el agua, yo voy a no oprimir a otra persona, ¿sí? No aprovechar de la otra persona, porque si yo fuera esa persona ahí, entonces, eso no está mal. Entonces, ¿sí?
hazle al otro lo que quieres que te hagan a ti o algo así. Esa es parte de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu fuerza, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Bien? Entonces, eso es ley natural. Fuimos diseñados para amar y cuando actuamos en contra del amor, nos dañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos consecuencias para nosotros mismos. Bien, por eso, por ejemplo, Dios nos da las leyes del noviazgo. Pero cuando no seguimos la ley del noviazgo, entonces lo que hacemos es probar y probar y probar, y lo que hacemos es dañar nuestro corazón, y en cada relación se nos va un pedacito del corazón. ¿Bien? Entonces, no, eso no es, Dios no quiere que nos dañemos a nosotros mismos. Bien, entonces acá tenemos algunos versículos bíblicos de la ley del amor, cómo Dios nos manda a amarnos unos a otros. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a mirar de nuevo, entendiendo que Dios nos dio el amor, pero también nos dio la libertad para decidir. O sea que yo puedo tener amor, pero también puedo decidir en contra del amor. ¿Sí? Entonces, veamos el mecanismo. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿cómo gobernará a alguien que ha sido por amor creado libre? ¿Sí? ¿Cómo Dios puede gobernarnos a nosotros si por amor nos creó libres? ¿Sí? Nos creó con libertad. También. Entonces, ¿cómo gobernarlo? Nos gobierna a través del mecanismo de la ley moral. Vamos a mirar. El mecanismo de la ley física es causa-efecto. Entonces, yo suelto algo y se cae. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad, ¿cierto? Es la causa-efecto. Violar la ley tiene una consecuencia inmediata. ¿Sí? Causa-efecto. Ese es el mecanismo. En las leyes físicas, lo que pasa, violo algo y ¡pum! De una tengo la consecuencia. ¿Sí? Bien. Pero en la ley moral, como ya vimos que la consecuencia es mediata, no inmediata, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Dios nos da la verdad, nos revela la verdad a nuestra conciencia. Yo por la ley natural puedo saber cuál es la verdad y entonces puedo tenerla en mi conciencia. Y cuando vaya a decidir, entonces puedo decidir de acuerdo a la conciencia. Recordemos que esto ya lo habíamos visto, pero voy a volverlo a repetir. Cómo Dios en el alma nos da la mente, la voluntad y las emociones. Allá en el alma es donde decidimos. Pero Dios nos dice cómo decidir. Dice, no decidas por las emociones porque el corazón es engañoso. ¿Sí? A veces decidimos por emociones. ¿Sí? Bien. Y eso está mal. ¿Sí? Porque el orden del alma es mente, voluntad, emociones y no emociones, voluntad. Cuando hacemos del orden del alma emociones, voluntad, mente, entonces decidimos como consecuencia de las emociones y nos toca ahora pensar en nuestra mente cómo arreglar los daños que hicimos, cómo arreglar la embarrada que hicimos. El orden del alma es mente, voluntad, emociones. Entonces, Dios quiere que pensemos, luego decidamos y luego sintamos lo bueno de haber decidido lo correcto. Esto es el orden. Pero también nos advierte al pensamiento. ¿Y qué nos dice? Nos dice, lleva cautivo todo tu pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Dónde queda la obediencia en Cristo Jesús? En la conciencia. ¿Sí? Cada cosa que yo piense, tengo que parar, tengo que llevarla a mi conciencia me va a decir, eso es un buen pensamiento, eso está bien, eso es bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacerlo. Pero si algo que yo pensé lo llevo a mi conciencia y mi conciencia me dice que eso está mal, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? No hacerlo, ¿sí? Y esa es la forma de decidir. Y ese es el mecanismo de la ley moral, ¿sí? Tengo que razonar la verdad y guardarla en mi mente. A medida que conozco más verdad de cualquier tema, voy guardando esas verdades en mi conciencia. Perdón, dije en mi mente, no. Razono la verdad y lo guardo en mi conciencia. Y cada vez que pienso algo, entonces voy a mi conciencia, que es la obediencia en Cristo Jesús, y decido si es bueno o malo lo que estoy pensando. Bien, ese es el mecanismo de la ley moral. Así Dios gobierna a alguien que creó libre, por leyes morales, dándole el mecanismo de poder guardar la verdad en su conciencia para sus próximas decisiones. A veces nos equivocamos, a veces nos toca aprender a las malas, ¿sí? Pero lo fácil sería aprender a las buenas obedeciendo todo lo que Dios dice, pero no siempre obedecemos, ¿sí? Entonces a veces desobedecemos y nos toca por las malas, ¿sí? Pero es más duro,
nos herimos a más personas, dañamos a más gente, ¿sí? Pero qué fácil sería si todo, obedecemos todo lo que dice Dios. Wow, sería súper fácil. No existirían llaves, ¿sí? No habrían llaves, ¿sí? Estas llavecitas no existirían, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si obedecemos lo que Dios dice, pues no se necesitarían llaves, cerraduras, porque nadie va a tomar la propiedad de otro, nadie va a robar. Pero como la gente peca, entonces, pues nos toca tener cerraduras. ¿Cuánto dinero se gasta en el mundo en cerraduras y en llaves? ¿Por qué? Porque no obedecemos. Bien, entonces Dios nos da la oportunidad de que podamos conocer la verdad y la podamos practicar a través de lo que conocemos como la ley moral. Bien, bien, entonces, ya lo vimos. Entonces, ¿cómo gobernar a alguien que ha sido creado libre por amor? Por medio de leyes morales. Bien, entonces, lo primero es leyes morales. Entonces, estas leyes morales surgen de Dios por la ley natural. ¿Sí? Cuando yo razono la verdad, entonces entiendo la ley moral. Entonces, nos da la ley natural para razonar la verdad y el resultado del razonamiento de la verdad es una ley moral. Son de obediencia voluntaria. Dios no obliga a nadie. Dios no nos está torciendo el brazo para que obedezcamos. Dios nos dice, ahora, si tú desobedeces, pues yo te doy un plazo, ¿sí? Lo que pasa es que no hay un plazo establecido para todos, ¿sí? Sino para cada uno. Y no lo conocemos, ¿sí? Puede ser que ese plazo solo sea hasta mañana. Por eso la palabra dice, por lo cual algunos están enfermos y otros duermen, ¿sí? Bien. Entonces, puede ser que hasta mañana sea nuestro plazo, ¿sí? O hasta hoy mismo. No sabemos hasta cuándo misericordia que nos podamos arrepentir. Bien, entonces no, yo decido voluntariamente obedecerlas. Si no las obedezco, pues tengo las malas consecuencias. Por eso no nos obliga. Por lo tanto, no hay un mundo programado. Dios nos da libertad para decidir, pero sí hay un plan de Dios que se va a cumplir. No importa lo que tú decidas, el plan de Dios se cumple. Lo que pasa es que si tú decides el mal, el plan de Dios se demora más en hacerse. Pero no hay problema para Dios porque Dios es eterno, Él no tiene tiempo. El problema es para nosotros, que vivimos en menos libertad. Cuando nosotros desobedecemos la verdad, vivimos en menos libertad. Pero el plan de Dios se va a cumplir. Eso sí, ese plan se cumple más demorado o más rápido, dependiendo de nuestra obediencia. Para ilustrar ello, por ejemplo, si todos los cristianos a hoy, ¿sí? Obedecemos la gran comisión y servimos, el Señor Jesucristo viene en esta misma generación. Pero si no, pues entonces nos vamos a demorar más para que Él venga. Porque el requisito es que tiene que ser predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. No es que tenga que ser predicado el Evangelio a toda persona, no. Tenemos que nosotros siempre predicarle a la gente. Pero no necesita que le prediquemos a todos porque entonces cuando estamos predicando al último están haciendo uno nuevo. Entonces, no, eso es lo que nos dice. Van a estar naciendo unos y no cuando venga el Señor. Pero sí debemos haber predicado el Evangelio del Reino en cada nación. Y para eso tienen que haber al menos 2 creyentes en cada nación. Bien, bien. Las leyes entonces tienen consecuencias. Ya lo hemos hablado acá, pero ahora vamos a establecer este principio. Y es, pues, una ley tiene consecuencias porque la ley es sobre personas libres. Esa persona libre puede decidir obedecer la ley o desobedecerla. Pero si la desobedece va a tener consecuencias malas, más si la obedece va a tener consecuencias buenas. El ejemplo lo tenemos acá con Matusalén. Matusalén ha sido la persona que más ha vivido, ¿sí? Y Matusalén quiere decir, en español es Matusalén, pero realmente es Matusalén con M al final, en hebreo. ¿Qué quiere decir? Salem, agua en abundancia, inundación. Y Matu, maduro. Después ya se completó. Dios le dijo al pueblo, arrepiéntase, dejen de vivir todos juntos ahí, formen naciones. Y ellos que se quedaron ahí viviendo, desobedecieron a Dios. Dios les dio un plazo, y ese plazo fue 969 años.
¿Con quién? Con Matusalén. Después de Matusalén, Matusalén quiere decir después de mí, la inundación. Apenas muere Matusalén, viene el diluvio. Porque ese fue el plazo que Dios les dio. Y no se arrepintieron durante 969 años. Entonces, ¿qué tocó hacer? Varita, tocó el diluvio. Bien, entonces las leyes tienen consecuencias. A veces solo creemos que las leyes tienen malas consecuencias y creemos que las leyes son malas. No, las leyes son buenas, son para nuestro beneficio, para nuestro cuidado. Así como cuando obedezco una ley, tengo buenas consecuencias, cuando desobedezco, tengo malas. Pero no solo las leyes tienen malas consecuencias, también tienen buenas consecuencias, pero si las obedezco. Bien, el fin de la ley es la libertad del individuo y las naciones. Y la obediencia a las leyes nos hace libres. Estas leyes de Dios son practicables, las puede practicar cualquier persona, son universales, están disponibles para todos, nadie las puede cambiar, ¿sí? Y no favorecen a uno que al otro, ¿sí? Entonces, Dios así gobierna al ser humano. La ley entonces nos da un principio del beneficio para el individuo y la nación y las consecuencias de obedecerla y desobedecerla. Bien, bien. Entonces, vamos ahora a mirar qué es gobierno. Entendiendo la ley, ahora vemos qué es gobierno. Gobierno es dirección, regulación, control y restricción. Eso es gobierno. Entonces, estos son los 4 niveles del gobierno. Dirección, regulación, control y restricción. Pero para que haya dirección, que es el primer nivel del gobierno, lo primero que se hace en el gobierno es dirigir. Tiene que haber leyes. O sea que las leyes son anteriores al gobierno. ¿Sí? La facultad del gobierno da la ley. La ley es algo que da la facultad del gobierno. Que esto prendido, no me he dado cuenta y ahora me está sonando terriblemente. Vamos a aquí. Y entonces, la ley es la que nos da el establecimiento del gobierno. Entonces, voy a dirigir algo, pero ¿qué dirijo? De acuerdo a las leyes que tenga. ¿Sí? Esa es la dirección. Entonces, por ejemplo, hay una ley en mi casa y es que hay que tender la cama. Mis hijas tienen que tender la cama. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Les enseño la ley. Mira, ¿sí? Hay una ley y es tender la cama. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enseñarles esa ley primero. Como el componente educativo de la ley es importante. Entonces yo le enseño la ley, le digo, hay que tender. Ella no sabe qué es tender la cama. Entonces, ¿qué hago yo? Le enseño cómo tender la cama. Le enseño, la capacito. Ahora ella me ve hacerlo, lo hacemos juntos, luego yo la veo hacerla y luego la hace sola. Bien. Entonces ya sabe tender la cama. Ya conoce la ley y sabe aplicarla, sabe obedecerla. Entonces, ¿qué hago yo? La gobierno. ¿Qué hago? Hay que tender la cama. Listo, ya no estoy ahí si la atendió o no, sino que le digo. Ella como ya sabe, como ya conoce la ley, ya puede obedecerla. Bien, es lo que tenemos. Entonces le doy esa dirección. Cuando llego del trabajo, veo que no tendió la cama. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasó? ¿No tendiste la cama? Ay, se me olvidó. Bueno, dale mañana, tiéndela ya y mañana ya sabes que tienes que hacerlo en la mañana. ¿No? Bien. Al siguiente día llegó el trabajo en la tarde y no, tampoco tendió la cama. Entonces, no se está gobernando. Entonces me toca pasar a un segundo nivel de gobierno, que es la regulación. Entonces me toca decirle, bueno, tienes un horario para atender la cama de 8 a 9 de la mañana. Ya le regulé. Bien, entonces ahora voy a estar pendiente a las 9:30 si tendió o no tendió la cama. Ella es menos libre a medida que aumentamos los niveles de gobierno, porque recuerden que el gobierno es gobierno externo. Entonces, a medida que yo aumento el gobierno externo, pues la gente es menos libre. Ahora ella es menos libre porque antes tenía todo el día antes de que yo llegara para atender la cama. ¿Sí? Porque aunque yo le dijera que en la mañana, pero yo llegaba en la tarde, puede ser que en la tarde, a las 2 de la tarde la atendió, no hay problema. Ahora no, ahora le regulé y solo tiene que atenderla de 8 a 9. Entonces yo llego y veo que no la atiende de 8 a 9. Entonces, ¿qué me toca hacer? Controlarla. ¿Sí?
Entonces, ahora me toca estar a mí de entre las 8 y las 9 de la mañana viendo ahí en su alcoba y ella viéndola a ver si tiende la cama. Entonces, el control implica que tanto pierde ella libertad como el que tiene gobierno también pierde libertad. Porque ahora yo tengo que estar ahí y gastar una hora de mi tiempo a ver si ella la atiende. Cuando yo estoy en control, entonces ella tiende la cama. Entonces yo digo, no, ya empezó a atenderla, bueno, entonces ya un día no voy a verla de 8 a 9, ¿sí? Pero ella no sabía, total la atendió, ¿sí? Pero ya después no volví y puede ser que vuelva a desobedecer o puede ser que continúe obedeciendo. ¿Sí? Pero supongamos que desobedece después de yo haberla controlado y darle de nuevo la libertad. Entonces ya no la puedo seguir controlando. Me toca ir al último nivel de gobierno, que es la restricción. Entonces me toca decirle, mira, tú no tienes autogobierno para tener una cama, porque una de las leyes de tener una cama es tenderla. Como no puedes tenderla, no quieres tenderla, pues no puedes tener cama. Entonces te toca abrir el piso. Y me toca restringirle la cama y ahora le toca dormir en el piso. Eso es restricción. Eso es gobierno. ¿Bien? Entonces, gobierno implica el aseguramiento de las leyes. Eso es gobierno. Tiene que haber leyes antes de gobernar. ¿Bien? Entonces, no puede haber gobierno si no hay ley. ¿Bien? No puede haber gobierno si no hay ley. Ahí quedó mal acá. Si no hay ley. Ok. Bien. Y vamos ahora a mirar, por último, el mecanismo del gobierno. El mecanismo del gobierno es este. Autoridad y obediencia. Alguien está en autoridad y alguien está en obediencia. Alguien está en autoridad y algunos están en obediencia. Algunos están en autoridad y alguien está en obediencia. Algunos están en autoridad y algunos están en obediencia. Es decir, hay gente en autoridad y hay gente en obediencia. No siempre son los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, yo como padre de familia tengo autoridad en mi casa, pero apenas salgo de mi casa, estoy en obediencia de la ley civil, ¿sí? De el policía. Pero dentro de mi casa, para que el policía entre y me gobierne, tiene que tener una orden judicial. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar en autoridad, pero también puedo estar en obediencia. Por ejemplo, yo estoy en autoridad de esta clase, ¿sí? Porque yo soy el maestro. Pero esta reunión, pero estoy bajo autoridad del hermano Jesús, que es quien tiene autoridad de esta reunión. Entonces, yo hoy le escribí en el WhatsApp, de pronto me toca empezar 8:10 porque tenía un desayuno acá, pero luego le dije, no, alcanzo a empezar a las 8. ¿Por qué le escribí yo? Porque él es la autoridad de esta reunión, ¿sí? Estoy en obediencia a él en esta reunión, aunque estoy en autoridad de esta clase, ¿sí? Entonces, todos estamos en algún momento en autoridad y en algún momento en obediencia. Entonces, ese es el mecanismo del gobierno. Pensar gubernamentalmente es saber qué o quién está en autoridad en cada momento y quién o qué está en obediencia. Eso es. Entonces, tenemos que siempre saber, aquí estoy en obediencia a esto, cuáles son las reglas, cuál es esta regla, cuál es la otra regla, qué es lo que tengo que hacer, cuál es la ley, qué es. Y así voy a pensar gubernamentalmente. Entonces, el mecanismo del gobierno siempre es alguien o algunos en autoridad, alguien o algunos en obediencia. Tengo que verificar. No es la edad solamente, no es el conocimiento, ¿sí? ¿Bien? Depende. Por ejemplo, uno de nuestros hijos nos está enseñando un nuevo juego que hay. ¿Quién tiene la autoridad allí? Él, porque sabe las reglas, yo no las sé. ¿Sí? Entonces, exacto. Ahí está en autoridad. No entonces, tenemos que identificar cuándo estamos en autoridad y cuándo estamos en obediencia. ¿Cómo identificamos esto? De acuerdo a la ley. ¿Sí? Porque la ley es establecida no solo en qué dice la ley, sino quién la va a ejecutar. ¿Sí? Y quién la va a judicializar. Por lo tanto, ahí tenemos los poderes del gobierno, el poder legislativo, que es el que establece la ley, el poder ejecutivo, el que ejecuta la ley, y el poder judicial, quien judicializa, quien no obedece la ley. Bien, pero eso es lo que vamos a ver la próxima sesión. ¿Sí? Esta era un poquito más del pensamiento de la ley, y la otra ya vamos a ver un poquito más de características de gobierno. Bien, bien, entonces vamos al tiempo de preguntas. Veamos en el chat si tenemos algo de preguntas. ¿Sí? El chat está
limpiecito. Entonces no escribieron preguntas en el chat. Pero si tenemos algo de preguntas aquí en la sala, podemos levantar la mano. Ya. Entonces, hermano Javier, siga. Buenos días. Perdón, prendo la cámara para que me vean. Sí. Sí, buenos días. Es que estoy desde el celular y a ver si no me puedo ubicar. Bueno, voy a tratar de explicar lo que quiero que me expliquen porque no entiendo. Listo, dale. Entonces, una de las cosas que decía es que el pecado nos hace creer mejores, ¿cierto? Nosotros, Mejores que otras personas. Mejores que otras personas. Nosotros, dentro del cristianismo, algo que he visto y que como entendido, es que nosotros creemos tener la verdad, ¿cierto? Y los demás son los equivocados. Entonces nos creemos mejor que, un ejemplo, que los católicos, ¿cierto? Te voy a explicar. Uno puede creer que tiene la verdad cuando la tiene. ¿Por qué? Porque tiene las evidencias. Pero una cosa es creer que tiene la verdad y otra es ser creído porque tiene la verdad, que son dos cosas diferentes. Ejemplo, con los católicos. Los católicos tienen el mismo acceso a la verdad y tienen la misma creencia que cualquiera de las otras seis iglesias. Pero también hay católicos que no están en la verdad porque practican cosas que Dios dice que no hay que hacer y que hace que no sean salvos, como la idolatría, por ejemplo. Bien, entonces, pero dentro de los católicos hay hermanos que no practican la idolatría y que son salvos. Entonces, ellos tienen el mismo acceso a la verdad, porque creen en la Biblia, creen en el Señor Jesucristo, creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, las verdades básicas las tienen. Pero son idólatras, y la palabra dice que ningún idólatra, borracho, ¿sí? Fornicador, papá, entrará al reino de los cielos. Ahora, puede ser que yo fui borracho, ¿sí? Pero ya me arrepentí, ya nací de nuevo, ya no soy borracho. Borracho es el que está siendo borracho y llegó y se murió, ese paila, así haya sido cristiano. ¿Sí? Haya ido a la iglesia, haya dicho que es cristiano, pero se alejó, se descarrió, se murió. ¿Sí? Ahí ese no es algo. Bien, pero entonces, ¿cómo yo? Porque mi hermano, por ejemplo, me decía, no, pero es que usted cree que tiene la verdad y yo también la tengo. ¿Sí? Entonces los dos tienen la verdad. Entonces, ¿cómo saber cuál es la verdad? No, pues que yo digo que tengo la verdad porque mire las evidencias. Usted dice que tiene la verdad, a ver, pesemos las evidencias. El problema es que los otros no quieren razonar. Ese es el problema. Pero nosotros tenemos la verdad. No porque yo sea cristiano digo que tengo la verdad, sino porque es lo que mejor describe la realidad. ¿Sí? La existencia humana, la realidad en todos sus aspectos y en todos sus conocimientos, lo que mejor describe es la cristiandad. Es decir, lo más obvio y lo más lógico es que hay Dios y es el que se revela en la Biblia a través del Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo más lógico. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, yo tengo la verdad. Yo sí lo puedo decir, pero vamos a pesar las evidencias. ¿Sí? Cuando pesamos las evidencias, pues vamos a ver que toda evidencia va a respaldar a Dios. Ahora, otra cosa es ser creído. ¿Sí? Como tengo la verdad, ustedes son unos pobres ignorantes. No, porque entonces no tengo misericordia. Recordemos, el centro de verdad es verdad con amor. ¿Cómo nos salimos de ese centro de verdad? En un extremo es solo amor, ¿sí? Y en el otro extremo es solo verdad, ¿sí? Entonces, solo verdad, pura varita, legalista, orgulloso, denigrante. Y en el otro, laxo, light, permitimos, ¿sí? No importa lo que Dios haya dicho, pero por amor, entonces no. Es verdad con amor. El cristiano no debe ser ni legalista ni libertino, sino radical, ¿sí? Radical en la verdad con amor completo. Ese es el centro de verdad. De nada sirve la verdad sin amor, ni el amor sin verdad, sino es verdad con amor. Esa es la idea. Qué pena, es que no iba para allá la pregunta, pero lo que, digamos que algo que me causa duda es, estamos hablando de gobierno y de decisiones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le damos la decisión a una autoridad, un ejemplo, a un papá, a un pastor, por miedo a equivocarnos,
Sí, porque ahí para allá era que iba, porque es que la parte católica siempre ha tratado de infundir el miedo, pero he visto que en la parte cristiana también algunas autoridades quieren gobernar con temor, o sea, no hagan eso, de pronto no lo hacen con mala intención, pero sí por no perder algo, no dejan que las personas tomen una decisión, sino que quieren hacerlo de acuerdo a lo que ellos piensan o ellos creen. Entonces, hay ¿Por qué muchas sucede eso? personas que... Vamos a mirarlo. Exacto. Porque lo que vimos acá en la ley es la libertad. No los dejan decidir en libertad. Pero ¿por qué se infunde miedo? Si Dios es libre, Dios no debe de ser nada de miedo. Una cosa es el miedo, otra cosa es el temor a Dios. ¿Pero por qué? Porque no son las autoridades diseñadas. ¿Sí? Entonces, cuando tú no eres la autoridad que Dios diseñó, entonces tienes que infundir miedo. ¿Por qué? Porque no es el logos de Dios, no es el orden de Dios. Por ejemplo, un gobernante, ¿sí?, civil, ¿sí?, que quiera ser dictador, que no es el orden de Dios, ¿sí?, sino, ¿sí?, quiere acaparar el poder, entonces tiene que infundir miedo. Pero Dios diseñó a los gobernantes para el bien de la gente, ¿sí?, el bien de cada individuo y del pueblo. Ese es el diseño de Dios. Pero cuando yo no quiero trabajar para el bien de la gente y de cada individuo, sino para mí, ¿sí?, crecimiento económico, entonces tengo que infundir miedo, tengo que trazar la ley, tengo que hacerlo. Sí, sí, recordemos que la autoridad en la iglesia del diseño de Dios no es los pastores, sino son los ancianos. Bien, entonces, cuando tenemos la autoridad que no es, tengo que infundir miedo, ¿sí? Pero en Dios es libertad, no es miedo. Entonces, en el caso, digamos, del catolicismo romano, tienen una estructura de autoridad que no es la bíblica. Bien, entonces, para sostener su estructura, tiene que hacer dogma, tiene que poner miedo, tiene que hacer leyes humanas, ¿cierto? Toca hacer leyes humanas para poder sostener nuestra perversión, ¿cierto? Y no las leyes de Dios, que ya dispuso. Y eso es lo que nos sucede, y no solo en los católicos, en todas las áreas, en todas las ideas de ley, ¿sí? ¿Sí? Por eso primero vemos esta sesión, que es el fundamento de la ley. Bien, porque la ley es para lo bueno, pero la ley no es para lo bueno solo para mí, sino para mí y para los demás al mismo tiempo, en, ¿sí?, igualdad ante la ley y en equidad ante el desempeño de la ley. ¿Sí? Eso son. No somos iguales en la ley, ante la ley. La ley es para todos de forma igual, pero, ¿sí?, hay algo, yo al ejecutar esa ley, ¿sí?, voy a ser judicializado en equidad, ¿sí? Bien, no en igualdad. Entonces, ahí es esa diferencia. Entonces, sí es claro, a veces hay ese miedo porque no tenemos el orden correcto. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Viene, la próxima, yo sé que esta sesión no era tan amena, pero la próxima es más chévere. Así, pura filosofía de la ley. Está muy chévere. Yo tenía una pregunta. Es esto, es que pues, así como la ley de la gravedad, ¿sí?, que es una ley universal, también existe la ley de los contrarios o las contradicciones. Es decir, si hay alto, hay bajo, si hay frío, hay caliente. Y entonces, eso frente a los hombres, así como hay hombres malos, hay hombres buenos. Correcto. Esto es que todos los hombres son iguales, pero hay hombres buenos, hay todos hombres los malos. hombres somos iguales en cuanto a la ley, o sea, Dios nos creó a todos iguales, pero en cuanto al desempeño ante la ley, no somos iguales, sino hay esa equidad. A cada cual se le va a dar lo que merece, ¿sí? Entonces, como hay hombres buenos, ¿sí?, que se van a ir al infierno, hay hombres malos que se van a ir al infierno. Pero, porque ¿cuál es la equidad? Creer en Cristo, ¿sí? El que creyó en Cristo es salvo, el que no, se va al infierno. Entonces, ante la ejecución de la ley, no somos iguales, porque cada cual es libre de obedecerla en mayor o menor grado. Pero ante la ley, el establecimiento de la ley, todos somos iguales, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los tres poderes. El legislativo, todos somos iguales ante esa ley, pero en el ejecutivo, cada cual la ejecuta de forma diferente y va a ser judicializado ante ello. En la parte integral que tú dices, Freddy, es, por ejemplo, supongamos que ahí buenos te refieres a los cristianos, ¿sí? Entonces,
cristiano, pues ante la ley, ¿sí? La ley era para todos, ¿sí? Para cualquier ser humano, pero los cristianos obedecimos la ley, entonces nos van a judicializar esa ley y dicen, no, sí, él creyó en Cristo, entonces es salvo. Y el que no creyó, pues se le va a dar su justicia, que es su castigo, que es no ser salvo. ¿Sí? Entonces ahí empieza la equidad. ¿Sí? Entonces, la igualdad ante la ley en el legislativo, la equidad ante la ley en el ejecutivo y la justicia ante la ley en el judicial. ¿Sí? Esas son las tres áreas. Bien, muy bien. Yo sé que sabe más de ley, él entiende más fácil esto, pero esta idea de enseñar el orden de las leyes y eso no es tan fácil porque no nos han enseñado tanto, ¿cierto? Pero es clave para entender gobierno, porque cuando nosotros entendemos bien la ley, el gobierno es nuestro mejor amigo, ¿sí? El gobierno es algo bueno, ¿sí? Pero si no entendemos las leyes, entonces el gobierno es algo malo, ¿sí? Entonces, no, el gobierno debería ser nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a darnos seguridad, justicia, tranquilidad, una vida en libertad, una vida para disfrutar la comunión con Dios, el trabajo, las propiedades, ¿sí? Eso. Pero por eso necesitamos tener un... Entonces, para la próxima vamos a tomar ya esta filosofía de la ley, la vamos a ver en la historia, para ver cómo el gobierno empezó a hacerse y cómo llegamos hasta el hoy. ¿Sí? O sea, qué tipos de gobiernos empezaron a formar y cómo hoy, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Lo que tenemos de gobierno y lo que la Biblia nos dice que debemos de tener. Y vamos a ver qué